Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente sintonizando el curso de milagros. Ahora pues lo que ha pasado es de que tengo internet después de 2 semanas que había estado fallando. Sí, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a retomar, sí, el capítulo número 28, que es el deshacimiento del miedo. Y entonces vamos a ver el acuerdo a unirse. Voy a tomar mi libro. Muy bien, el acuerdo a unirse. Bien, pues vamos a comenzar. Eh, gracias a las personas que están uniendo por ahí. Vale, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mm. Y bueno, estaba haciendo un poquito de tiempo porque, pues como las otras ocasiones no ha habido curso de milagros, pues entonces prácticamente eso es lo que estaba esperando, que la gente se diera cuenta que hoy sí hay sesión de curso de milagros. Sí. ¿Qué tal, Raquel? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí me están preguntando que si ya iba a haber curso de milagros y bueno, ya estoy por ahí respondiendo. Eh, pues no sé si gusten, si tengan alguna pregunta, alguna duda, por lo pronto, ¿sí? Estamos pues prácticamente concluyendo el tema de la inversión del efecto y causa, ¿sí? Y entonces pues platicamos acerca precisamente de la causa, del efecto, de cómo nosotros pues solamente vivimos percibiendo todos los efectos, ¿sí? Y no consideramos o no nos consideramos a nosotros como esa causa de todo lo que nosotros estamos experimentando, de todo lo que nosotros estamos viviendo y de todo lo que estamos percibiendo. Siempre nos percibimos desde una forma dual, ¿sí? Desde una forma separada, eh, desde el hecho, por ejemplo, de pensar que tú eres una persona completamente ajena a lo que yo soy. Y bueno, así es básicamente como yo percibo todo, mi vida en este mundo, en este planeta, desde la separación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Hay un tema pues aquí que tratar, que es el acuerdo a unirse. En la página número 671, ahí vamos entonces a comenzar en el párrafo 1. La vez anterior había tratado de iniciar con ese tema, pero bueno, no me fue posible desde hace 2 semanas, que pues ahí tengo había experimentado algunas fallas técnicas, principalmente como les comentaba con el internet. Y bueno, esta solución, por ejemplo, que me han dado ha sido una solución de tipo, pues se puede decir temporal. Entonces, pues vamos a ver hasta cuándo esta situación pues se da y que vuelva a fallar, ¿no? Por lo menos ese es el diagnóstico de los técnicos. Muy bien, pues entonces comenzamos. El acuerdo a unirse. Lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora, pues apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. ¿Sí? Que la separación te hizo descender. El milagro es lo único que debe concernirte ahora.
Este es nuestro punto de partida. Y habiendo comenzado el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño, quedará libre y despejado. Cuando aceptas un milagro, no añades tu sueño de miedo a uno que ya está siendo soñado. Sin apoyo, el sueño se desvanecerá, junto con todos los aparentes efectos, pues es tuyo lo que lo refuerza. Pues es tu apoyo lo que lo refuerza. Es el apoyo, es el miedo, es la culpabilidad, todo esto, por ejemplo, de nosotros aferrarnos a todo lo que nos rodea. Y al momento de aferrarnos, pues prácticamente pensar y sentir que esto tiene que ser verdad y que no puede ser de otra manera diferente, que tiene que ser solamente así. Entonces se nos da precisamente el milagro, ¿sí? Entonces es lo único en lo que nosotros debemos de poner atención ahora, en ese milagro, que recordemos que el milagro es prácticamente el deshacimiento de toda información, o de la información que precisamente nosotros estamos pues de alguna forma padeciendo, ¿sí? Entonces este es el punto de nuestra partida. A partir de el deshacimiento de la información, de la aparición de un milagro, entonces a partir de aquí, entonces es desde donde nosotros debemos de continuar. Este es nuestro punto de inicio. Nuestro punto de inicio. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si te niegas a dar la conformidad, si te niegas a dar tu conformidad y admites el papel que desempeñas en hacer que la enfermedad sea real, la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad, ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada y aparte de ti. Aquí prácticamente reside, ¿sí? Digamos que puede residir este poder, ¿no? Este poder o este poder, por ejemplo, de aceptar lo que se nos está ofreciendo o de no aceptar lo que se nos está ofreciendo. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, ay, pues te veo mal, ¿no? Te veo como que, amiga, te vas a enfermar, o te ves muy pálida, o no sé, algún tipo de comentarios de este tipo. Entonces, nos dice, si te niegas a dar tu conformidad y admites el papel que desempeñas en hacer que la enfermedad sea real, la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad. Entonces, en realidad es un deseo de verte enfermo o enferma, precisamente para entonces proyectar nuestra culpabilidad y hacer real precisamente la enfermedad, la culpa. Entonces, también el curso de milagros hace referencia a que toda la persona que se encuentre enferma es culpable, o ha encontrado precisamente este sentido de culpabilidad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos enfermar por la información que recibimos, una información, por ejemplo, que no sabemos realmente cómo gestionar, entonces hay un estrés y, perdón, y hay una decisión de vivir desde la culpabilidad esta información, lo cual me va a llevar obviamente a padecer, ¿sí? A tener este estrés quizás constante, y esto es lo que me va a llevar a la enfermedad. Cuando entonces yo me enfermo es la aceptación precisamente de que estoy separado, la información de estar proyectando una culpabilidad, tanto de la persona que me ve enferma como yo que estoy enfermo, ¿sí? Entonces es una culpabilidad recíproca. Entonces nos estamos pues prácticamente proyectando ambas partes en esa culpabilidad. De este modo ninguna de las dos percibe el cuerpo como enfermo desde diferentes puntos de vista. Unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos. La curación es el efecto de mentes que se unen,
tal como la enfermedad es la consecuencia de mentes que se separan. Entonces, esta es, a final de cuentas, otra de las claves, un regalo más del curso de milagros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te veo a ti? ¿Separado? Cuando vemos y observamos, por ejemplo, alguna persona enferma, entonces nos llega precisamente esta parte de nuestra propia sensibilidad, de percibir precisamente a esta persona como enferma. Y la vemos enferma y la sentimos enferma. ¿Sí? Entonces aquí es prácticamente donde nosotros nos estamos separando. Nosotros nos estamos separando. ¿Sí? Pero si nosotros nos empeñamos en no ver la separación, ¿sí? Nos unimos precisamente desde el dolor, desde la angustia, desde el hecho de saber a una persona enferma y esto nos aflige, que de hecho quizás en algunas ocasiones lo he explicado, ¿sí? Que a las personas, por ejemplo, que padecen de cáncer, algo que es sumamente dañino es precisamente pues la familia, ¿sí? Entonces, y claro, entraremos o entraríamos en una controversia aquí mismo, ¿sí? Por haber dicho lo que acabo de decir, ¿sí? Pero eso no lo digo desde ninguna mala intención, créanme, sino desde la intención precisamente de la unión de las mentes. Observemos nosotros, por ejemplo, cómo se da una separación desde una enfermedad que cuando nosotros, por ejemplo, lo escuchamos, o un síntoma que cuando nosotros lo escuchamos de primera instancia, entonces nos proyecta algo, ¿sí? Más que separación, nos proyecta precisamente esta sensación de que puedes morir o puedo morir, dependiendo de quién tenga el síntoma. Entonces, normalmente una persona con este padecimiento, pues vive con este resentimiento, olvidándose de sí misma, tratando de dar lo mejor de sí misma a todos los demás. Una persona que se ha olvidado completamente de su vida, completamente de ella misma, para entonces entregarse en cuerpo y alma a las demás personas. Y entonces entra precisamente este resentir, ¿sí? Entra el resentimiento. El resentimiento ahora te dice, ahora estoy molesto, enojado, porque cuando yo necesito de alguien, pues entonces este alguien no está. Yo estoy para todas las personas, pero ninguna persona puede estar para mí. Entonces esto se vive de una forma consciente o de una manera inconsciente, ¿sí? Entonces cuando se le da el diagnóstico a la persona, ¿sí? Entonces se le dice, ¿sabes qué? Estás enferma. Eh, la enfermedad, tienes cáncer, ¿sí? Y entonces automáticamente entra este gran miedo, ¿sí? Este gran miedo, por ejemplo, y entra el miedo a morir. Porque cuando escuchamos precisamente esta palabra, casi como en automático, es decir, no escuché la palabra en sí, sino lo único que he escuchado es te vas a morir. Y entonces como nosotros tenemos precisamente este pensamiento eh, de que verdaderamente vamos a morir, ¿sí? De que todo lo que nos rodea, absolutamente todo va a pasar, pues a formar parte precisamente de esta muerte, ¿sí? Los grandes apegos, por ejemplo, y bueno, se nos vienen o se le pueden venir a la persona un sinfín de pensamientos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede y qué pasa cuando entonces a un familiar, sobre todo a la familia de la persona afectada, se le dice el diagnóstico? ¿Sabes qué? Es que tengo este diagnóstico, esta enfermedad. Y entonces, en automático, todas esas mentes que te ven como un ente separado, ¿sí? Entonces, te ven separado y el pensamiento es, te vas a morir. Pero como
es una enfermedad o un padecimiento que bien te puede llevar a la muerte, pues entonces ahora resulta que toda la gente que antes no te ponía atención, ahora te la pone. Pero te pone la atención desde la separación, no desde la unión. Y entonces esto es precisamente a lo que yo me refería. Esta separación con la que te ve la familia, te vas a morir que evoca a una separación aún mayor. Esto es lo que finalmente termina por afectar el cuerpo y la mente de la persona afectada. ¿Sí? Entonces es algo, digamos, como mucho más complejo. Digo, aquí lo estoy tratando de simplificar por cuestiones del tiempo y cuestiones también de un diálogo, ¿sí? Para una explicación precisamente del texto. Entonces, y aquí es donde nos vemos separados. Nos vemos completamente separados. Y cuando yo me separo, entonces estoy prácticamente aceptando la culpabilidad de la otra persona. Y a su vez yo me estoy declarando culpable. Entonces, de aquí que se define que ambos somos culpables. ¿Sí? Ambos estamos proyectando en esa enfermedad la separación. Entonces nos dice aquí, la curación es el efecto de mentes que se unen, tal como la enfermedad es una consecuencia de las mentes que se separan. Entonces, ¿cómo vemos a una persona enferma? ¿Separada de nosotros? ¿Sí? ¿Podemos cambiar la percepción de esa separación? Porque al final de cuentas sería como parte de mí, de mi propia información. ¿Sí? Entonces, es a lo que pues, prácticamente se refiere este párrafo. El milagro no hace nada precisamente porque las mentes están unidas y no se pueden separar. En el sueño, no obstante, esto se ha invertido y las mentes separadas se ven como cuerpos, los cuales están separados y no pueden unirse. Fíjense, y aquí algo muy importante. En el sueño, no obstante, esto se ha invertido y las mentes separadas se ven como cuerpos. Algo que difícilmente nosotros vamos a percibir como un cuerpo que se pueda unir a otro. ¿No? O sea, no hay manera, no hay un cómo, ¿sí? Entonces nos dice, no permitas que tu hermano esté enfermo. No permitas que tu hermano esté enfermo. Pues si lo está, quiere decir que lo dejaste a merced de su sueño, al compartirlo con él. Él no ha visto dónde reside la causa de su enfermedad, y tú has obviado la brecha que os separa, que es donde la enfermedad se ha incubado. De esta forma, os unís en la enfermedad para dejar sin sanar la diminuta brecha, donde se protege celosamente a la enfermedad, donde se estima y donde se sustenta por una firme creencia, no sea que Dios venga y la salve como un puente para que lo conduzca hasta Él. No te opongas a su llegada combatiéndolo con ilusiones, pues su llegada es lo que deseas por encima de todas las cosas que parecen titilar en el sueño. Entonces, hay solamente una brecha que al final de cuentas termina por ser una creencia precisamente de separación. ¿Sí? Entonces, esta brecha es lo que no me permite. Ahora te veo enfermo, te veo cómo estás decayendo. Entonces, como les he dicho anteriormente, aquí no se trata, por ejemplo, de un lavado de coco, ¿sí? Ni mucho menos, no se pretende, por ejemplo, pensar, ¿no? O infundir, por ejemplo, ninguna afirmación positiva de no estoy enfermo, no tengo síntomas, no. Es desde la parte más espiritual nuestra, de no ver ningún ápice de culpabilidad en la persona que tengo frente a mí, de verlo simplemente como si fuese eso, un espíritu, un alma, ¿sí?
verlo, por ejemplo, desde la parte eh, de, de la ignorancia incluso, ¿sí? O sea, tú lo ignoras. Tú que estás enfermo, o tú, por ejemplo, que estás frente de mí, quizás te percibas enfermo. Yo no te percibo enfermo. Tu espíritu no puede enfermar. Yo no te percibo enfermo. ¿Sí? Entonces esto hace precisamente que a través de esta visión que yo estoy teniendo de ver, de verte como un espíritu, ¿sí? Da la posibilidad precisamente de una sanación, ¿sí? Y no porque pretenda sanarte. Este no es el objetivo. El objetivo simplemente debe de ser de verte como lo que verdaderamente eres y unirme a eso, a lo que tú eres, ¿sí? Sin pretender absolutamente nada, porque como también lo hemos mencionado, no soy el salvador del mundo. No soy el salvador del mundo. Pero entonces, ¿cómo te estoy percibiendo? ¿Como un ser ajeno a mí? ¿Como un ser culpable? ¿Como un ser enfermo? Que ya de por sí va implícito la culpabilidad en la enfermedad. Entonces, ¿cómo te veo? Ujú. Parece ser, por ejemplo, que en esto de la enfermedad, eh, más que, más que la unión, ¿sí? Más que la unión desde la parte más espiritual, ¿sí? Nos vemos separados precisamente por este miedo. O sea, te veo enfermo, ahora entro en pánico, entro en miedo, porque sé que te puedes morir. Sé que tu cuerpo físico, de alguna forma o en algún momento, va a tomar, o tú de una forma consciente o inconsciente vas a tomar la decisión de partir de aquí, ¿sí? Entonces, toda esta situación eh, me, me complica mi pensamiento. Y esta complicación del pensamiento que tengo me opaca precisamente o me vela la vista para que entonces yo te pueda percibir desde la forma más espiritual que tú puedas ser, ¿sí? O tener. Entonces ahora estoy preocupado precisamente por tu cuerpo, no por tu ser. O sea, temo precisamente de que si no logro, ¿sí? Temo precisamente que si no logro resarcir esta visión que yo tengo acerca de ti, entonces pues simplemente pueda resultar en algo, en una fatalidad. Y esto de resarcir precisamente la visión que yo tengo acerca de ti, pues volvemos a lo mismo, es de una forma muy inconsciente. Porque entonces lo primero que nos une es el miedo. Te puedes morir. Es la separación. Es este ver en ti precisamente esa enfermedad. Y desde aquí ya me estoy separando completamente. Me estoy separando completamente. Entonces, eh, todos hemos tenido algún tipo de padecimiento, ¿sí? Y bueno, cuando el cuerpo duele, normalmente se lo contamos a algunas personas, ¿sí? Quizás a las personas más cercanas. Oye, ¿sabes qué? Tengo este padecimiento, me está doliendo. Y entonces, ahora precisamente entiendo, y les hablo por mí, y estoy comprendiendo que esto de que alguien pueda ver en mí una enfermedad o un dolor es precisamente la separación. Ahora me percibes como culpable, ¿sí? Ahora me percibes precisamente separado. Y ahora lo único que puede reparar este malestar físico, pues es precisamente de aceptarme culpable y de tener, digamos, como un tratamiento médico, ¿sí? Ahora, yo no tengo absolutamente nada que,
que objetar por los tratamientos médicos, ni mucho menos. Aquí, por ejemplo, siempre lo he mencionado, que jamás se les va a indicar precisamente a las personas, ni en esta conversación ni en ninguna otra, que dejen de tomar sus medicamentos, que dejen de asistir a sus revisiones médicas, ¿sí? A sus revisiones de rutina, etcétera, ¿no? Pero hagámoslo desde esta parte de esta conciencia, de no vernos separados, de no percibir precisamente la separación, pues esto es precisamente lo que nos podría enfermar, ¿sí? O esto es lo que podríamos, o en lo que nosotros podríamos incurrir precisamente para permanecer en esa enfermedad. Porque una vez, por ejemplo, que yo me declaro enfermo, me estoy declarando culpable, ¿sí? Me estoy declarando culpable, me estoy declarando separado. Y realmente solamente es una falsa percepción de mi ser. Una falsa percepción de mi ser. He cometido muchos errores que si yo soy consciente y me hago cargo y responsable de todos mis actos, ¿sí? Entonces, claro que estaré entonces tomando las riendas de mi propia vida y tomando diferentes decisiones, ¿sí? Diferentes decisiones al respecto. Bien, Marlene nos dice, hablando de la culpabilidad, quién se siente culpable o a quién se le ve culpable? ¿Existe la culpa? Para la dualidad, claro que existe la culpa. Para el ego, claro que existe la culpa. ¿Sí? De lo que nosotros estamos tratando de deslindarnos aquí es precisamente de esta parte egocéntrica que nos somete y que nos tiene prácticamente dominados a través del miedo y de la culpa, ¿sí? Entonces, desde la dualidad. Pero si nosotros vemos al ser más allá de nuestra mente ego o del propio ego, pues entonces desde aquí no estamos separados. La mente ego es la que nos indica, yo estoy aquí y tú estás allá. No hay absolutamente nada que nos esté uniendo. Físicamente no. Físicamente no. Entonces, pero si yo me quedo en la percepción del ego, entonces te puedo ver culpable y te puedo ver enfermo y te puedo ver a punto de morir. Pero si soy fiel a lo que yo estoy practicando, ¿sí? Si hago mis ejercicios y si practico el curso de milagros donde me dicen la muerte no existe. Todo lo que es eterno pertenece a la divinidad, pertenece al amor. El mismo amor es eterno porque procede precisamente de la fuente. Y si yo me percibo a mí, te percibo a ti, desde esta comunión, entonces no hay culpabilidad. No hay culpabilidad. No hay separación. ¿Sí? Entonces, claro. Hay que tratar el cuerpo como lo que es, ¿sí? Una materia. Y claro que si tiene y se siente el dolor, se tiene que tratar el dolor. Nada absolutamente malo con esto. Pero elevemos nuestra conciencia una vez que el dolor comience a ser tratado o el síntoma comience a ser tratado, elevemos nuestra conciencia para entonces perder todo ápice de culpabilidad y vernos precisamente desde la inocencia y de que no somos culpables absolutamente de nada. Que aquí simplemente venimos a hacernos responsables, ¿sí? Responsables de nuestro propio aprendizaje. Es decir, si yo, no sé, por ejemplo, rompo un vidrio, entonces, digo, alguna persona quizás se le ocurra correr para entonces no tener que pagar la consecuencia de un acto que quizás ha sido consciente o inconsciente. Eso no tiene absolutamente nada que ver porque el vidrio está roto, al final de cuentas. Pero si yo me hago responsable, entonces, pues me quedo a resarcir
ese posible daño o esa posible falta. Entonces, no es solamente el hecho de resarcir la falta, sino de tener un aprendizaje, de tener, digamos, como este aprendizaje para tener una conciencia diferente y entonces, en la medida de lo posible, evitar volver a romper otro cristal. Y esto simplemente digo, es un ejemplo muy burdo, pero yo creo que lo podemos aplicar a las diferentes áreas de nuestra propia vida. A veces, digamos, bueno, rompemos un cristal, ¿sí? Pero a veces no solamente rompemos eso, rompemos con la autoestima de una persona, ¿sí? Rompemos o hacemos, digamos, como de alguna forma o infligimos algún castigo o algún daño a una persona, sea físico, sea psicológico o emocional, ¿sí? Entonces, por qué lo optamos? Pues precisamente por esto, por lo que hemos estado hablando aquí, que es precisamente la separación. La separación, ¿sí? Romper lazos familiares. Más que romper lazos familiares, Marlene, es integrar la información, ¿sí? No es por ejemplo, que, sé que esta información, por ejemplo, viene de un antepasado y no es como que, pum, me desconecto, ¿sí? Y ya no recibo como esta información, no. Nosotros, por ejemplo, toda la información que nosotros contenemos, hoy por hoy, nos pertenece. Y si yo di con un antepasado, por ejemplo, que de alguna forma parece ser que en lugar de beneficiar me está perjudicando, entonces acepto la herencia desde el amor. No pasa absolutamente nada. Ahora yo soy responsable de esa información. Yo soy responsable de esa información. Y si algo se me ha sido heredado es porque puedo con esa verdad, ¿sí? Puedo con esa información. Entonces, el hecho de darme cuenta que yo contengo esa información me da un lugar privilegiado. Porque ahora, si yo estoy aceptando que yo puedo, con esta información que es parte de mí, entonces la puedo trabajar, ¿sí? La puedo trabajar. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Bueno, observa a tu alrededor. ¿De qué manera esto te está beneficiando? ¿O de qué forma eso te está perjudicando? ¿Y qué cambios nosotros necesitamos que hacer? Principalmente un cambio de percepción de conciencia para que esta información simplemente permanezca donde está, pero permanezca de una manera prácticamente inactiva. La información está, pero ahora ya no duele. Yo en alguna ocasión, por ejemplo, les ponía el ejemplo de un hueso roto, ¿sí? Por ejemplo, la información de un ancestro es como el haberse roto un hueso. Te rompes el hueso, ¿sí? Entonces, pues el hueso va a soldar, ¿sí? Solda tu hueso, entonces vuelve a ser funcional, ¿sí? Puedes mover, pero llegará otra información, quizás del exterior, que te haga recordar que aquí hubo una fisura en este hueso o simplemente una fractura en este hueso, ¿sí? Entonces llegará el frío, llegará el calor que te recuerde, ¿sabes qué? Hay esta información, ¿sí? Entonces, pero hay una información de un hueso roto, pero esto sigue siendo funcional, ¿sí? Entonces, de lo que se trata entonces es de dar con esta información, de no, imagínate por ejemplo, que yo negara que el hueso ha sido o estuvo roto en algún punto, ¿sí? Imagínate que yo negara esa información. De decir, me duele. No sé por qué me duela. ¿No? No, pues me duele donde está el hueso roto, ¿sí? Y entonces esto de nada serviría. De nada serviría. O sea, negar, por ejemplo, esta información que es precisamente, es como, me voy a desconectar de esta información de ese hueso roto. No funciona de esta manera. Entonces, mejor integro,
Ahora reconozco que hay un hueso roto, pero que mi mano, en base a toda esa información que ha recibido, sigue siendo funcional. Entonces me tomo, no sé, un analgésico o algo y al final de cuentas integro esta información. Ya no lucho con esta información. El hecho de que yo me dé cuenta de que existe un hueso roto, cabe la posibilidad entonces que en lugar de estar renegando, lo integre en mí y lo acepte tal como está siendo en el momento. ¿Sí? Entonces te digo, esto dentro de todo mi aprendizaje ha resultado de una mejor manera en lugar de rehuir de esa información o pensar que nosotros podemos romper con algo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te puedo decir al respecto. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Vale? Gracias, gracias a ti, Malen. Muy bien, entonces, en el cuarto párrafo nos dice, el final del sueño es el fin del miedo, pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. Y es una buena frase, ¿sí? Una muy buena frase para tenerla en mucha consideración. El final del sueño es el fin del miedo, pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. Me detengo un poquito, ¿sí? Porque esto me hace prácticamente reflexionar. El final del sueño es el fin del miedo, ¿sí? El fin del miedo. Pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. Y entonces, si nosotros observamos a nuestro alrededor, ¿sí? ¿A qué es a lo que verdaderamente le tengo pavor, le tengo miedo? ¿Qué es esa información, por ejemplo, que no me permite moverme con completa libertad, con completa certeza? ¿Sí? Recordemos que eso también eh, lo he explicado en algunos otros capítulos, ¿sí? Donde prácticamente nosotros sentimos este miedo que nos está paralizando, ¿sí? Miedos, por ejemplo, que solo existen en nuestro pensamiento y que comenzamos a sufrir. Entonces, normalmente nosotros sufrimos eh, por cosas que en su mayoría, ¿sí? En su mayoría nunca suceden. Entonces, digamos, de las cosas, por ejemplo, que nos preocupan, el 80%, ¿sí? Y creo que estoy un poco bajo, quizás el 80-85% nunca pasan, nunca suceden. Y yo vivo precisamente atemorizado, ¿sí? Por una información completamente externa a mí, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, no es que no debamos de tomar algún tipo de precauciones, ¿sí? Es lo normal, ¿sí? Pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde el miedo, desde el amor. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, si viene, no sé, un perro, un león persiguiéndome, pues es un miedo latente, es un miedo real, porque es una situación de supervivencia aquí. Entonces, cuando yo tengo una situación de supervivencia, pues este miedo va a hacer que yo haga algunas de estas cosas, ¿sí? Va a hacer que lo enfrente, va a hacer que me esconda, y estamos hablando de un miedo real, ¿sí? Va a hacer que me someta, ¿sí? Entonces, o simplemente va a hacer que corra, ¿sí? Que en lugar de enfrentar, vámonos, ¿sí? Y estoy hablando de un miedo real de supervivencia, de supervivencia. Pero muchos de los miedos precisamente que nosotros sentimos no son reales. Son meras figuraciones nuestras de en base a una percepción o incluso alguna información que ni siquiera es nuestra. ¿Sí?
Entonces, eh, todas las historias las tratamos incluso de hacer reales. Es que por lo que le pasó al vecino, entonces ahora temo. Es desafortunado esto. Pero si yo, por ejemplo, observo el grado de culpabilidad, o si, mejor dicho, pudiera observar el grado de culpabilidad que tiene el vecino y el grado de culpabilidad de una persona consciente, pues quizás no serían el mismo, ¿sí? Alguna persona, por ejemplo, ¿sí? Que una vez nos contaba, ¿sí? Que por cierto es mi maestra. Y nos contaba algo, una anécdota que resultó ser muy curioso para mí. ¿Sí? Entonces, ella viene de España, es Marga, es la persona que ustedes de repente ven en algunas de las entrevistas. Creo que le he hecho algunas 2 o 3 entrevistas por ahí. Y bueno, la pueden ubicar. Ella viene de Barcelona, de España. Y entonces, pues ella comentaba, por ejemplo, que en algún momento sus hijos bromeaban acerca de la situación de México, ¿sí? O que algunas personas estaban preocupadas, ay, es que vas a ir a México y la situación de México y los secuestros y esto y lo otro, ¿sí? Entonces a lo cual una persona muy allegada a ella, no recuerdo bien, parece ser que era uno de sus hijos, que le dijo, mamá, tú despreocúpate, ¿sí? Dice, porque en cuanto a ti te agarren con todo lo que hablas, dice, claramente que te van a soltar, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, y a lo que quiero llegar con este ejemplo, ¿sí? Es que, ¿dónde está el miedo? ¿Sí? ¿Dónde está el miedo? Para una persona, por ejemplo, eh, que a sus 70 años de vida sigue haciendo lo que le apasiona, lo que le gusta, que viene desde España y que se puede mover libremente en todo el país y que no tiene prácticamente ese miedo, que simplemente vive desde la aceptación. Y entonces en ella prácticamente puedo ver ese grado de esa libertad que puede experimentar el ser humano. Y al cual, siendo muy honesto, al cual yo también estoy aspirando a ese tipo de libertad. De aceptar, por ejemplo, de que, bueno, las cosas simplemente pueden ser así, pero también cabe la posibilidad de que no sean así. Entonces, lo que me acerca más a una situación de mi propio sueño es esto, es el miedo. Y vivir, precisamente como nos dice aquí, vivir, ¿sí? En el miedo es todavía vivir en el sueño. El final del sueño es el fin del miedo, pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. Y entonces, cuando yo observo a esta persona, eh, todo lo amorosa, por ejemplo, que puede ser, todo el amor que puede dar en todo lo que ella hace, entonces, pues, claramente alude a esto que estoy yo leyendo. ¿Sí? Alude mucho a esto que yo estoy leyendo. Porque pareciera, por ejemplo, que no existe. Que el miedo es simplemente algo que está ahí, como les decía, como esa fisura o esa fractura de ese hueso roto. Está, pero no está activo. ¿Sí? Está, pero no está activo. Entonces esto prácticamente me va a permitir moverme con mayor libertad y encontrarme con situaciones placenteras, con situaciones que absolutamente nada tienen que ver con el miedo. Y es otra forma diferente, distinta, otra manera de vivir. ¿Sí? Entonces, me deslindo de todas estas cosas, ¿sí? Me deslindo de todas estas cosas que solamente existen en mi mente, que existen y que me atan precisamente al sueño. La brecha es diminuta, claramente. La brecha es diminuta. Sin embargo, contiene las semillas de la
pestilencia y toda la suerte de males, puesto que es el deseo de perpetuar la separación e impedir la unión. Entonces, cuando nosotros estamos a punto de quitarnos estos miedos, ¿sí? Rápidamente entra el ego en acción y dice, no, no vayas a México. Es muy peligroso, ¿sí? Es muy peligroso. Corres un gran riesgo, ¿sí? Entonces, desde ahí nos dice, contiene todas las pestilencias y toda suerte de males, para que, puesto que es el deseo de perpetuar la separación e impedir la unión. Entonces el ego aquí es donde se va a poner pues muy, muy ágil, ¿no? Para entonces hacernos entrar precisamente en estos miedos, en este temor, en esta culpabilidad y no permitir que me mueva libremente. Esto, por obvias razones, es muy conveniente. Es muy conveniente para mucha gente, ¿sí? Mantenerme precisamente en este miedo, en esta culpabilidad, ¿sí? Porque el miedo y la culpabilidad pues me pueden hacer una persona muy susceptible a cualquier enfermedad. Y entonces pues así soy muy útil, ¿verdad? A las empresas. Sobre todo cuando tiene que ver con la salud. Muy bien, entonces, sin embargo, contiene las semillas de la pestilencia y toda la suerte de males, puesto que es el deseo de perpetuar la separación e impedir la unión, y así parece conferirle a la enfermedad una causa que no es su causa. El propósito de la brecha es la única causa de la enfermedad. ¿Sí? El propósito de la brecha es la única causa de la enfermedad. Entonces, es prácticamente como un puente de separación. Si cruzo ese puente donde yo ya no siento miedo, siento el gozo, siento la alegría, la felicidad, pues yo creo que nadie enfermamos de todo lo bueno, ¿cierto? Dice, pues se concibió a fin de mantenerte separado y dentro de un cuerpo que tú ves como si fuera la causa del dolor. Como si fuera la causa del dolor. Esto me ha quedado, les digo, me está quedando así como ahora a mí, como anillo al dedo. Sí, todo lo que estoy leyendo y explicando. Sí, porque tuve un severo dolor de lumbares, ¿sí? Y pues prácticamente era la inmovilidad, ¿sí? Esto me representaba algo muy molesto. Entonces, y bueno, al final ha habido pues prácticamente como una solución. Y la solución ha sido precisamente que la persona que he consultado es precisamente me ha mostrado esta parte para que a mí me quede muy claro que cuando no hay una separación, entonces esto prácticamente afecta de una forma positiva a este cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo había hecho y había practicado eh, no había surtido ningún efecto, ¿sí? O había sido un efecto de una sanación temporal, ¿sí? Hasta que comienzo a entender precisamente que la única persona precisamente que he consultado, ¿sí? O a la cual le he confiado este malestar físico, entonces no hubo separación. Y al no haber separación, entonces comienza como arte de magia a sanar el cuerpo. ¿Sí? Esto es básicamente como precisamente ese milagro. ¿Sí? Porque entonces asistes a una revisión médica y eres un ente separado.
vas con un terapeuta y te ve como un ente separado. ¿Sí? Tú estás allá, yo estoy aquí, yo hago en el cuerpo separado, ¿sí? Hasta que, como les digo, como arte de magia, llega una persona que no, donde no ve precisamente esta parte de la separación y el cuerpo reacciona. ¿Sí? Increíble, pero cierto. Entonces, ahora les vuelvo a repetir, o sea, esto va quedando como muy, muy, muy claro para mí también. ¿Sí? La causa del dolor es la separación, no el cuerpo, el cual es solo su efecto. Sin embargo, la separación no es más que un espacio vacío, que no contiene nada ni hace nada, y que es tan insubstancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al pasar. Dicho espacio vacío se llena de la misma rapidez. Dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar la estela según las olas se funden. ¿Sí? ¿Dónde está la estela que había entre las olas una vez que éstas se han fundido y han llenado el espacio que por un momento parecía separarlas? ¿Dónde está la base de la enfermedad una vez que las mentes se han unido para cerrar la diminuta brecha que había entre ellas y en la que las semillas de la enfermedad parecían germinar? ¿Dónde está toda esa separación? ¿Sí? No la hay, no existe. Entonces nos dice, dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar entre las olas una vez que éstas se han fundido. Entonces, estos espacios vacíos, ¿de qué se están llenando? ¿Cómo nosotros estamos rellenando precisamente esos espacios, esta separación? ¿De qué los estamos llenando? ¿De culpabilidad? Percibimos precisamente esto, la separación. ¿Qué es eso lo que nosotros entonces estamos percibiendo? ¿Sí? Entonces, vienen dos barcos, ¿sí? Viene la estela de un barco separado, pero cuando los barcos prácticamente pasan uno al lado del otro, pues estas estelas simplemente se encargan de unir a través de este movimiento, ¿sí? Entonces, ¿dónde ha quedado esos espacios vacíos entre las estelas? No existen, ¿sí? No existen. Entonces, si nosotros, por ejemplo, parece aquí como si estuviésemos hablando de estas ondas, ¿sí? Que nosotros pues prácticamente emitimos, de esta energía que también nosotros estamos emitiendo, de cuando nosotros estamos cerca de otro cuerpo, pues parece que está como una separación, pero si nosotros ponemos nuestras manos de esta forma por unos momentos, entonces vamos a sentir o comenzar a sentir el calor. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que yo pueda percibir el calor, ¿sí? Cuando existe un espacio que supuestamente está vacío? Entonces, estos espacios simplemente los estamos nosotros llenando. Y llenando precisamente de una idea de una separación. De esto es de lo que estamos nosotros llenando. Y esto es prácticamente ese canal, ¿sí? O esta brecha diminuta que nos está separando, ¿sí? Es lo único. Pero nosotros observemos que confiamos más en la existencia de esta separación que en el calor que yo puedo estar sintiendo al tener una mano enfrente de la otra o incluso un cuerpo cerca de otro cuerpo. Y esto es como muy evidente, ¿sí? Esto es muy evidente. Muy bien.
Dios tiende el puente, pero solo el espacio que el milagro ha dejado libre y despejado, ¿sí? Pero solo en el espacio que el milagro ha dejado libre y despejado. Entonces, el milagro simplemente deshace precisamente esa brecha. Y ahora Dios tiende precisamente ese puente. Mas no puede tender un puente sobre las semillas de la enfermedad y la vergüenza de la culpa, pues no puede destruir una voluntad ajena que Él no creó. Entonces, este es el famoso libre albedrío. ¿Quieres estar enfermo? Respeto tu enfermedad. ¿Quieres estar separado o percibirte separado? Entonces respeto tu separación. Hasta que tú quieras regresar y que te des cuenta que esta pequeñísima brecha que nos separa precisamente de nuestra fuente no es real. Hasta que nosotros le quitemos precisamente como todo este poder que le hemos dado a esta brecha que nos comienza a separar de mil maneras. Entonces, esto no lo ha creado Él. Esto no lo ha creado la fuente, no lo ha creado la divinidad. Lo hemos creado nosotros, con todos nuestros juicios, prejuicios, miedos, con toda la vergüenza, con todo lo que me hace sentir culpable. Entonces, pues es prácticamente como la historia de este hijo pródigo. ¿Cómo regreso? Me he alejado tanto, ¿sí? He hecho tantas cosas que ahora ponerme enfrente de mi padre, pues me daría muchísima pena, muchísima vergüenza. ¿Sí? Regreso ahora derrotado porque todo lo que pensé que me iba a dar vida, en lugar de dármela, me la ha quitado. Todo lo que pensé que me iba a hacer vivir, me ha llevado pues prácticamente a la muerte. Entonces, ¿con qué cara vengo yo? ¿Sí? Entonces me muero prácticamente de vergüenza. Literal. Pero no hay absolutamente nada que simplemente dejar que el milagro actúe para que deje este espacio completamente vacío. Que todas estas culpas que llevo a cuestas, que todo lo que yo pienso que he hecho, o en todo lo que pienso que le he fallado a la fuente, a Dios mismo, entonces quede prácticamente hecho polvo, para que Dios pueda tender precisamente este puente y el Espíritu Santo pueda indicarme el camino de regreso. ¿Sí? Entonces, deja que los efectos de esta desvanezcan y no te aferres a ellos desesperadamente, tratando de conservarlos. El milagro los hará a un lado, haciendo así sitio para aquel cuya voluntad es venir y tender un puente para que su hijo regrese a él. ¿Sí? Y aquí, prácticamente, todas mis creencias, todo lo que yo pongo precisamente que es una brecha, ¿sí? Y si vemos el significado de una brecha, pues es algo muy, muy angosto, algo que donde casi no puede a lo mejor caber más que un espacio muy, muy, muy estrecho, ¿sí? Entonces, no estoy tan separado como yo pienso, pero han sido todo lo que yo he construido alrededor precisamente de lo que yo pensaba que era y lo que verdaderamente es. He creído y he cimentado, por ejemplo, toda mi vida en esta pequeña brecha. Y ahora, por ejemplo, que se me da la oportunidad de ver que esto simplemente puede desaparecer. Y ahora va a venir precisamente esta parte de esta culpa. Porque
todo por lo que yo he luchado, todo lo que yo he hecho, ahora resulta que no tiene ningún sentido. Ahora resulta, por ejemplo, que toda mi vida ha estado basada precisamente en un simple sueño y que nada de lo que por lo que he estado luchando es real, ¿sí? Entonces, si nosotros en retrospectiva vemos lo que hemos hecho y lo que hemos venido haciendo, en retrospectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Sobreviviendo, tratando de darles lo mejor a nuestros hijos o a nuestra familia, olvidándonos de nosotros mismos a costa pues a costa de todo, ¿sí? De sacrificar, por ejemplo, un tiempo con eh, un curso de milagros. Y todo esto es lo que prácticamente yo pienso que debo de sacrificar. Y las cosas se comienzan a complicar. Y comienzo entonces a buscar una solución fuera de mí, pensando que algo o alguien me puede dar o brindar esa solución. Cuando en realidad la solución ya está dentro de mí. Es parte de mí. Y lo único que necesito que hacer es eso. Darle la oportunidad al Espíritu Santo de que me muestre cómo se puede limpiar a través de los milagros precisamente esta brecha para que entonces Dios me tienda precisamente este puente para entonces yo poder regresar al Padre, regresar a mi fuente. Y desde aquí, ¿qué es lo que yo me encontraría? Sino la certeza, sino el amor, sino la paz, la tranquilidad. Algo que es sumamente raro en estos tiempos de tanto caos. Encontrar una persona que verdaderamente practique la paz, la armonía, en una palabra simple, el amor. Y lo vemos como un bicho raro, ¿sí? Lo vemos como un bicho raro. Pero no estoy hablando, por ejemplo, de este falso amor, ¿sí? Ni de estas eh, personas que solamente son en apariencia, que a lo mejor personas, les digo, no es un juicio, sino es simplemente el hecho de tomar una conciencia de que el hecho de vestirte de blanco, de negro, de verde, de cualquier otro color, el hecho de comer ciertos alimentos, ciertas cosas, el hecho de tener cierto tipo de prácticas o consumir cierto tipo de sustancias o de medicinas o lo que sea, ¿sí? O sea, ¿quién lo está haciendo por ti? Es una práctica genuina, es una práctica que te hace más feliz, más espiritual, más allegado a ti mismo, o es simplemente una práctica para entonces hacerle saber a la gente que eres diferente, que eres especial, ¿sí? Y que tú conoces la verdad y que solamente a través de las prácticas que tú haces se puede encontrar precisamente esa verdad. Y el curso de milagros pues prácticamente nos enseña a todos cómo encontrar precisamente toda esa información sin apegarnos absolutamente a nada ni a nadie, porque es una práctica personal, es una experiencia personal que cada uno de nosotros encontraremos en mayor o menor medida de acuerdo a este ápice de voluntad que el Espíritu Santo nos pide, porque a veces muchos de nosotros preferimos seguir en nuestras creencias, porque nuestra vida está sustentada ahí. Y el perder precisamente mis creencias sería prácticamente como aceptar que todo lo que yo he hecho y todo lo que he practicado no tiene ningún sentido, ningún fundamento.
y muchas personas no estamos dispuestas precisamente a soltar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces decimos, considera entonces los planteados, considera entonces los plateados milagros y los dorados sueños de felicidad como los únicos tesoros que quieres conservar dentro del almacén del mundo. La puerta está abierta, no para que entren ladrones, sino tus hermanos hambrientos, quienes confundieron el brillo de una piedrecilla de oro y almacenaron un puñado de nieve reluciente creyendo que era plata. Sin embargo, a este lado de la puerta abierta no tiene nada. ¿Qué es el mundo sino una diminuta brecha que parece desgarrar la eternidad y fragmentar en días, meses y años? ¿Y qué sois vosotros que vivís en el mundo sino una imagen fragmentada del Hijo de Dios, donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro separado e incierto? Entonces, vivimos prácticamente bajo esta ilusión. Estamos completamente fragmentados, ¿sí? Fragmentados. Nos dice aquí, ¿no? Donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro. Donde estos trocitos de barro, pues, sin duda, simulan cada una de nuestras células, cada una de nuestras neuronas, ¿sí? Y aquí es donde conservamos precisamente toda esta información que alude a una sola cosa, la separación, ¿sí? La puerta está abierta no para que entren ladrones, sino nuestros hermanos, tus hermanos hambrientos, quienes confundieron un brillo de una piedrecilla, ¿sí? Entonces, en alguno de los capítulos recordemos también que el curso de milagros nos habla de que de nuestro afán de convertirnos en seres muy pequeños, muy diminutos. Y entonces considera pequeñez todo lo que nosotros, por lo cual estamos luchando y peleándonos, ¿sí? Constantemente o sintiendo precisamente esta parte de culpa, ¿sí? Esta parte de ataque, de donde nos podemos atacar unos a otros. Y esto es prácticamente ser muy pequeño, ¿sí? Ser extremadamente pequeño. Entonces, para una persona que se piensa excesivamente pequeño, es porque precisamente se ha vislumbrado con esta piedrecita de oro y que ha pensado precisamente que esta nieve blanca que está almacenando, ¿sí? Simula ser precisamente un puñado de plata, ¿sí? Solamente por lo que relucía. Y entonces, como esto representa un brillo que de repente nos vislumbra, ¿sí? Entonces ponemos muchísima más atención en lo que es completamente pequeño, en lugar, por ejemplo, de enfocarnos en toda esa grandeza que nosotros podríamos alcanzar y podríamos lograr si nos enfocásemos en lo que verdaderamente vale la pena. El curso de milagros, nuevamente se lo repito, no se contrapone absolutamente con nada. No se contrapone, por ejemplo, en la abundancia, en la prosperidad, en la riqueza, en la salud. No se contrapone absolutamente nada. Entonces, para que dejemos precisamente de filosofar acerca de este tipo de cuestiones, ¿sí? De prácticamente
soñar, por ejemplo, que esto simplemente es de esta forma, de esta manera. Entonces, no se contrapone absolutamente nada. A veces, por ejemplo, cuando se nos quita una creencia, eh, pensamos que nos va a quitar absolutamente todo. No, al rato que me van a pedir que regale todos mis bienes, ¿sí? Porque solamente un rico entrará al reino de los cielos si se deshace de todo, ¿no? Esto no va de esta forma, de esta manera. Claro que el Espíritu Santo, la fuente, sabe perfectamente que nosotros necesitamos de cierta comodidad, que necesitamos nosotros, ¿por qué no? O sea, de cierta comodidad, de cierto lujo para entonces poder ser o poder seguir siendo funcionales, ¿sí? Entonces nos dice el curso de milagros, ya que estás soñando y que esto es un sueño, pues entonces sueña algo bonito, ¿sí? No pasa nada, sueña algo bonito, algo placentero también, algo que te haga sentirte vivo, algo que te dé precisamente esta alegría de vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Lo que tú quieras, lo que te dé precisamente esta paz, esta seguridad, ¿sí? Para entonces que nuestro transitar por este espacio-tiempo pues sea de la mejor manera. No tengas miedo, hijo mío, sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo. Y allí donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tu hermano y tú, únete a él. Y allí donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tu hermano y tú, únete a él. Y de este modo será evidente que la enfermedad no tiene causa. El sueño de curación reside en el perdón, que dulcemente te muestra que nunca pecaste. El milagro no dejará ningún vestigio de culpa que pueda traer testigos de lo que nunca fue, y preparará en tu almacén un lugar de bienvenida para tu Padre y tu ser. La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y deseen gozar del festín de abundancia que allí se les ha preparado, puedan entrar, ¿sí? La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y deseen gozar el festín de abundancia que allí se les ha preparado, puedan entrar. Y se reunieran, perdón, y se reunirán con tus invitados, a quienes el milagro invitó a venir a ti. ¿Sí? Entonces, y se reunirán con tus invitados, a quienes el milagro invitó a venir a ti. Entonces, no solamente soy yo el partícipe de este milagro, hay muchos más invitados, hay muchos involucrados, ¿sí? Todos los que son partícipes precisamente del deshacimiento de esta información. Entonces, hay precisamente algunas películas, ¿sí?, que hablan sobre algunas vidas que giran alrededor de algún acontecimiento en particular. Tenemos, por ejemplo, no sé, la película, por ejemplo, de Amores Perros, o la película de La Torre de Babel, ¿sí? Entonces, este tipo de películas, ¿sí?, donde hablan precisamente de muchas situaciones que diferente gente ha vivido alrededor de una sola situación. Y esos prácticamente son los invitados, ¿sí? Los invitados precisamente al festín, ¿sí? A quienes el milagro invitó a venir a ti. Tú que eres precisamente el que está practicando el curso de milagros, el que está tomando una conciencia, el que está tratando precisamente de cambiar una forma de percibir el mundo, de
darle precisamente al sueño lo que es del sueño y a la fuente lo que es de la fuente. Este reconocimiento de qué es lo que verdaderamente nosotros somos, para que esta brecha que existe entre tú y yo, entre el Padre y el Hijo, entonces puedan simplemente desaparecer. De esto se trata, nada más. Aquí prácticamente se resumiría todo lo que hemos hablado de un curso de milagros. ¿Sí? Nada más. Muy bien. ¿Sí? Bueno, una disculpa por la... Ando un poco cansado que todo el día he andado del tingo al tango. Sí, entre cursos, entre trabajo, ¿sí? Terapias y todo. Y bueno, pero estamos a punto de terminar, ¿sí? ese tema por lo pronto. Este festín es muy distinto de los que este festín es muy distinto de los que se acostumbran a dar en el sueño del mundo. Pues aquí cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás. ¿Sí? Entonces, en la primera frase, por ejemplo, este festín es muy distinto de los que acostumbran a dar en el sueño del mundo. ¿Sí? Pues los festines que se acostumbra, por ejemplo, a dar en este mundo del sueño, ¿sí? Aquí es prácticamente la pérdida. ¿Sí? Aquí prácticamente es la pérdida. Entonces, esta es una gran diferencia. Pues aquí, en este mundo, por ejemplo, que es real, cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás. El Espíritu Santo lo dice claramente, que mientras nosotros más damos, más tenemos. ¿Sí? Y hay, por ejemplo, incluso algunas leyes de abundancia que también rigen a este planeta dual. ¿Sí? Una de esas leyes nos dice que todo aquello que quieras tener, primeramente lo tienes que dar. ¿Sí? Entonces, quieres ser rico, pues entonces quieres ser abundante en dinero, da dinero. Quieres ser abundante de tiempo, da tiempo. Quieres ser abundante de amor, da amor, ¿sí? Y esto va así. Pero entonces, ¿qué sería esto si no es una conciencia que actúa desde la parte más espiritual del ser humano? ¿Sí? Para entonces ser conscientes de eso. Entonces nos dice, pues aquí cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás. Los invitados han traído consigo provisiones ilimitadas, y a nadie se le priva de nada, ni nadie puede privar a otro de nada tampoco. ¿Sí? Estamos hablando de una abundancia y de una prosperidad completa. He aquí el festín que el Padre tiene ante su Hijo. He aquí el festín que el Padre tiende ante su Hijo, y que comparte con él equitativamente. Y en ese compartir no puede haber una brecha en la que la abundancia merme y disminuya. Aquí los años de escasez no se presentarán, ya que el tiempo no forma parte de este festín, pues es eterno. El amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti. El amor ha desplegado su mesa en el espacio, y este es el puente. ¿Sí? El amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros más damos, más tenemos. La pregunta que necesitaríamos hacernos ahora sería precisamente desde dónde estamos dando. Estamos dando desde esta parte pequeña de nosotros mismos, pensando que si damos nos vamos a quedar absolutamente sin nada,
o pensando que si damos, vamos a tener más de todo y para todos. Esto a final de cuentas sería invitar a todos los que nosotros querramos invitar precisamente a este festín. A este festín que nos ayuda prácticamente a tender este puente, el amor. ¿Sí? El amor es el gran puente. ¿Sí? Entonces, no estamos separados. Dejemos prácticamente de ver a nuestras o a las personas que tenemos frente a nosotros o todas aquellas personas que nos rodean. Dejémoslos de percibir enfermos, culpables, merecedores precisamente de un castigo. ¿Sí? Es prácticamente nosotros pensamos que todo lo que estamos viviendo está completamente ajeno y separado de nosotros, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a diestra y siniestra podemos maldecir a cualquier persona. Y de hecho, por ejemplo, lo hacemos. Escucho, por ejemplo, muy constantemente, ¿sí? Acerca de que si el presidente, que si el gobierno, que si el vecino, que ojalá que se muera el presidente, que ojalá que le pase algo, que ojalá que, ¿sí? Entonces, esto solamente es un himno a la separación. Un himno precisamente al ego, a esta separación. Es así como yo estoy tratando de perpetuar mi sueño. ¿Sí? Mi sueño. ¿Están ocurriendo cosas? Sí. En un mundo dual siempre ocurren cosas. Siempre existen cosas de dolor. En un mundo dual. Pero en un mundo de unión, todo esto comienza a desaparecer. ¿De qué forma estás viviendo en este momento y con quiénes estás viviendo precisamente en este mundo dual, en este mundo de separación? Todas esas personas con las que tienes un mayor grado de conflicto o que por lo menos tú percibes de este tipo de personas un ataque, entonces está existiendo una separación. Comencemos a ver esta separación como esta gran oportunidad de deshacer precisamente esta brecha para que entonces Dios tienda precisamente ese puente de unión, el amor mismo, y que todo a nuestro alrededor comience a ser diferente, algo nuevo, algo con lo que nosotros y las generaciones que aún están por venir puedan vivir más en paz. ¿Sí? Y bueno, y nosotros mismos también. Entonces, reflexionemos. Tenemos algunos cuantos minutos, algunas horas quizás, antes de dormir, para reflexionar precisamente en el tema del día de hoy. Y más que reflexionar, que quitemos precisamente todos los obstáculos que nos separan de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Esto no significa, por ejemplo, que vaya a existir una relación entre las personas. ¿Sí? Significa solamente que me dé cuenta qué es lo que me está separando de esta persona. Y aquello que yo encuentre que me está separando de esta persona es solamente mío, no de la otra persona. Y esto es lo que necesito que reparar en mí, aunque la relación no se pueda reparar. Pero necesito reparar este distanciamiento, esta brecha que existe entre la otra persona. Porque entonces
necesito que agradecer a la otra persona que me haya dado la oportunidad de proyectar una separación, para entonces poderme ver a mí mismo y ver dónde necesito que tomar más conciencia, dónde necesito que trabajar más para entonces poder llegar a la unión, para entonces poder hacer desaparecer precisamente esta brecha. Y al desaparecer esta brecha, entonces encontrar un punto de unión entre mi padre y yo. Me incluyo entre todos, o más bien los incluyo a todos ustedes, entre mi padre y yo junto con ustedes. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la espera, gracias. Esperemos que ya no se tenga ninguna dificultad de las que hemos estado experimentando, de las fallas técnicas por el internet. ¿Sí? Y bueno, a final de cuentas, estoy en manos del Espíritu Santo y Él me dará precisamente la guía para que esto pueda continuar. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sus aportaciones que de gran ayuda me son, ¿sí? Para entonces poder continuar siempre con este proyecto. Gracias. Hasta pronto.